Cupran. Comisionada Edna, Alex, estamos al aire. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Comisionada está en mute. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A nombre de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y de los gobiernos de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, a través de la Comisión de Energía, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Prácticas de Diversidad e Inclusión para el Desarrollo de la Industria, impartido por Edna Osuna y Alex Martin de Repsol. Edna Osuna es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación en Repsol México. Es licenciada en Ciencia Política con más de 5 años de experiencia laboral. También se desempeña como directora de la Coordinación de Hidrocarburos de Women's Energy Network Capítulo México. Alex Martín es maestro en Geología y tiene más de 14 años de experiencia en el área de operaciones. En México ocupa la posición de geólogo de operaciones senior y también trabaja en el comité LGBTQ+ de Repsol. Bienvenidos, muchísimas gracias. Nada más les comento, al final vamos, las preguntas que quieran hacer, si nos las pueden dejar por favor, y al final nuestros ponentes las van a estar contestando. Muchísimas gracias y adelante. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Un placer estar aquí con caras nuevas y con un colega muy querido. Pues como lo mencionaba la comisionada, mi nombre es Edna Osuna y vengo a hablarles ahorita un poquito sobre equidad e inclusión, particularmente enfocándome a la parte de género, mientras que mi compañero Alex va a ser más sobre la comunidad LGBT+. Comienzo brevemente comentándoles sobre Repsol. Repsol es una compañía global multienergética. Fuimos la primera petrolera internacional en ponernos el objetivo de cero emisiones netas para el 2050 y contamos con un portafolio muy diversificado a nivel global, donde tenemos ambiciones de transición energética muy importantes, ¿no? Queremos tener un 55% de reducción al 2025 ya de emisiones de alcance 1 y 2 en activos operados respecto al 2016, 75% de reducción de la intensidad de carbono en exploración y producción operado en toneladas de CO2 en 2025 respecto al 2016, 85% de reducción en intensidad de emisiones a metano al 2025 respecto al 2017 y pues bueno, además de tener activos en hidrocarburos en toda la cadena de valor, también contamos con generación renovable, producción de biocombustibles e hidrógeno renovable. Entonces, pues bueno, esa es una... aquí les presento un poquito más sobre Repsol a nivel global. Repsol es una compañía enorme de origen español, tiene más de 24,000 empleados, tan solo en Upstream, que es exploración y producción. Tenemos proyectos en 15 países, incluyendo México, y pues bueno, aquí pueden ver datos que no se les voy a leer, pero como pueden ver, también estamos en estaciones de servicio, también tenemos energía eólica, solar, hay unos proyectos que se están expandiendo, entonces es una compañía verdaderamente energética integrada. Y en México estamos participando en exploración y producción. Contamos con 6 bloques costa afuera en el Golfo de México, principalmente frente a las costas de Tamaulipas, de Veracruz, Tabasco y pues bueno, también puedes llegar por Campeche a nuestros bloques, particularmente al 29 y al 11. Somos pues una empresa que se está expandiendo en México, pues sí recientemente. Tenemos 149 empleados, además de
exploración de proyectos exploratorios. Tenemos estaciones de servicio, contamos con 264 estaciones de servicio en 20 estados de la República. Y también contamos con un negocio de lubricantes siendo socios de Bardal. Entonces, pues bueno, aquí como pueden ver, estamos comprometidos en el país y está creciendo, y esto va a seguir siendo así conforme pues avancen los proyectos, particularmente exploración y producción. Y bueno, y discúlpenme si voy muy rápido, es que queremos y el objetivo de esto es dejar al final tiempo para preguntas y que sea un diálogo con ustedes y que no sea tan acartonado, porque pues, somos personas muy buena onda, Alex y yo. Pues bueno, nuestro compromiso con la diversidad. Tenemos varias colaboraciones, estamos apegados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU al 2030. En particular en género estamos siguiendo dos principios, que es el 5 y el 10, que es igualdad de género y reducción de las desigualdades. Participamos en el Foro Económico Mundial en trabajos para igualdad de género, en la Comisión Europea, en la Organización Mundial del Trabajo, y pues bueno, el compromiso no solamente es de género, sino de diversidad, como les estaremos contando, pero también entran distintas categorías que tomamos en cuenta, como son capacidades diferentes, edad, cultura. Entonces, pues bueno, creemos fielmente que entre más diverso es un espacio de trabajo, pues se siente, además de un ambiente mejor, pues hay una pluralidad de ideas que enriquece mucho a la compañía, ¿no? Y bueno, también a los empleados. Pasando ya per se a las políticas de género de Repsol. Tenemos aquí, bueno, aquí puse algunos datos duros, que el 41% de las contrataciones son mujeres, el 31% actualmente los puestos de liderazgo en Repsol son ocupados por mujeres, y pues a nivel mundial un 38% de la flotilla de trabajadores está compuesto por mujeres. Entonces, pues bueno, seguimos avanzando en esta igualdad de género, pero la realidad es que se necesitan hacer acciones verdaderamente activas para que no simplemente este cambio vaya siendo orgánico, sino nosotros fomentar a través de políticas internas que se vaya dando esta integración. Respecto al género, una de estas políticas es el teletrabajo. Tenemos flexibilidad laboral, otros servicios de conciliación, ¿no? Estas medidas están dirigidas a la autogestión del tiempo, con foco en la productividad y la eficiencia, y más adelante voy a entrar a detalle porque esto es muy importante. Y bueno, además de estas cifras duras que tenemos, nuestro compromiso con la igualdad sigue a través de participaciones como Alianza STEM por el talento femenino. Tenemos un programa que se llama Libre de Violencia de Género. Incluso en México tenemos un programa, una aplicación y todo un equipo de seguridad corporativa que te apoya en caso de violencia intrafamiliar. Pertenecemos a iniciativas como Closing Gap, que identifica el por qué, ¿no? Esta diferencia entre los hombres y mujeres en cuanto a oportunidades laborales, e intenta cerrarlo. Y también participamos en una iniciativa que yo creo que es muy interesante, que se llama Currículum Anónimo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Simplemente le llegan tus habilidades a un líder y no viene ni género ni nombre. Entonces, pues bueno, para que no existan esos sesgos inconscientes que se pueden tener, ¿no? Que al final del día, al ser inconscientes, pues es un poquito más difícil detectarlos, y el detectarlos pues se da a través de campañas de concientización, ¿no? Y de todas estas políticas que se implementan pues para que estas personas vayan notando estos cambios, ¿no? Y verdaderamente se genere un cambio en la cultura. Y después de exponer todo pues, lo que hacemos como empresa y nuestro compromiso con la diversidad, me gustaría pasar un poquito ya concretamente a hablar sobre el tema de mujeres en México, ¿no? No Repsol, sino un tema general, porque yo creo que los que estamos y las que estamos conectadas aquí, pues bueno, somos mexicanos en su mayoría y nos interesa mucho el tema. Entonces,
Solamente unos datos aquí, el 32% de las altas gerencias son ocupadas por mujeres a nivel global, aunque varía por región, ¿no? En México existe una mujer liderando el sector energético, que es la secretaria Rocío Nale, pero solo 3 de cada 10 lo hacen en el mundo, ¿no? Y únicamente el 28% de los espacios en empresas y gobierno son ocupados por mujeres. ¿Por qué importa esto, no? En la población, cuando lo ves segmentada, existe un 50-50, más o menos, ¿no? Un 50% de mujeres, 50% de hombres. Y sin embargo, pues vemos estas discrepancias de números, de porcentajes de representación femenina, pues bastante bajos, ¿no? Y en los puestos directivos, el famoso techo de cristal que existe, importa porque usualmente el líder, el que tiene ese poder de toma de decisión, identifica las necesidades de un negocio y toma decisiones para resolverlo, para mejorarlo. Y muchas veces no es porque no lo quieran, simplemente es porque no están representados. Pues cuando una mujer está en un puesto clave de liderazgo, en toma de decisiones, suele representar las necesidades de las mujeres de mejor manera. Y esto es muy simple y es simplemente porque es mujer y las tiene mejor identificadas. Este dato está un poquito doloroso. La brecha salarial en México es del 18.8% según la OCDE. Este fue hecho en 2019, pero bueno, después se vino la pandemia, entonces sería muy importante ver cómo varían estos números, aunque no lo encontré en la misma fuente. Y bueno, que se sepa que de todos los países de la OCDE se promedia una brecha salarial que sigue estando muy mal del 13%, ¿no? Pero en México estamos aún peor. Estamos en 18.8%, entonces hay muchas cosas que hacer y también importa que las mujeres ganen menos porque usualmente en una familia, cuando alguien tiene que hacerse cargo de los cuidados del hogar, de los hijos o de trabajos no remunerados, se suele sacrificar a la persona que gana menos, ¿no? Y esta suele ser mujer. Entonces es un círculo que hay que romper de alguna manera. En el estudio de Estados de la República del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, calificaron qué tan aptas eran las condiciones laborales que se le ofrecían a la mujer por estados de la República, ¿no? Y pues bueno, en promedio se obtuvo 43 de los 100 puntos de evaluación que fueron de 18 indicadores, incluyendo informalidad, qué tanto tiempo le dedicas trabajo del hogar, y bueno, ahí pueden checar el estudio, pero lo que les puedo decir es que los 5 estados de la República con mejores condiciones laborales para la mujer, está en primer lugar la Ciudad de México, continúa con Baja California Sur, tercer lugar Baja California, cuarto lugar Colima y quinto lugar Nuevo León. En los peores ranqueados tenemos a Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala y finalmente el peor ranqueado es Chiapas. Aún así, o sea, aunque vivas tú en la Ciudad de México, que es la mejor ranqueada, el promedio de estos 5 estados donde existen mejores condiciones para la mujer, aún así existe un 68% más de horas a tareas del hogar respecto al hombre, ¿no? Entonces, pues es menos tiempo que le puedes dedicar al trabajo y bueno, también es un ahí trabajo extra que tiene que ver con roles de género. Y ahora, ya después de dar como un panorama un poquito más general, me paso a lo particular que es mujeres en el sector energético. Y pues bueno, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que el número de profesionistas concentrados en el área de las ingenierías es 81% de hombres y únicamente 19% mujeres. Representamos a nivel global 48% de la fuerza laboral, pero en la industria energética solamente hay un 22%, de ese 22%, menos del 6% son puestos técnicos y menos del 1% son puestos directivos en el sector. Y en México, solo 3 de cada 10 profesionistas STEM, es decir, de ciencias, matemáticas, tecnología e innovación, son mujeres. Y esta encuesta fue del 2021, ¿no? Y
y bueno, por qué importa, no? ¿Por qué importa todo esto del STEM y por qué está tan de moda y por qué lo escuchan de todos lados y por qué se alienta mucho la participación de mujeres en este tipo de carreras? Y la verdad es que al final del día nos conviene, ¿no? Son los trabajos, la fuerza laboral, como va yendo la industria, le está dando más peso a los trabajos que requieren las habilidades que te da un STEM, y eso implica que son mejores pagados, además de que te abre las posibilidades de movilizarte a otros lados, y bueno, en realidad es un trabajo que cada vez va a ser más requerido, de gente más cualificada, mejor pagado. Sí importa que estemos ahí, importa que estemos representadas, y también importa que estemos en puestos directivos. Aquí sí me gustaría comenzar porque la verdad es que trabajando en el sector energético, y bueno, yo estudié ciencia política en el TAM, completamente diferente a ingenierías. He trabajado mucho con facultades de ingeniería en universidades en México, y la verdad es que está creciendo muchísimo el porcentaje de mujeres, muchísimo. Entonces, entre el 2012 y el 2021, el número de mujeres aumentó, profesionistas que estudiaron alguna carrera STEM, aumentó en 42%. Pero de esta cifra, aunque yo veo cada vez a más mujeres, de los egresados, de aquellas personas que estudian una ingeniería y se titulan, solo el 12% son empleadoras. Entonces, una de cada 7, una mujer por cada 7 hombres que son empleados en la industria, que estudiaron alguna carrera de STEM, son mujeres. Entonces, pues bueno, aquí hay una barrera de desarrollo profesional que es importante checar, que no necesariamente tiene que ver con planes de estudio o toda esta promoción o las universidades o incluso las empresas, ¿no? Aquí hay un tema también cultural, y como lo platicaba con Alex, existe algo que se llama síndrome del impostor, ¿no? Que pues nos impide participar tanto, o quizás no aplicamos a tantos empleos como lo hace un hombre, porque si hay 10 requisitos y tú no cumples con 2, ya no aplicas, ¿no? Existen 10 requisitos y el hombre no cumple con 6, aplica de todos modos. Entonces, pues bueno, eso es algo que nos tenemos que desafiar, que tenemos que romper, que nos tenemos que atrever, y que por supuesto que se ve reflejado en más contrataciones. Y bueno, aquí me gustaría, ya habiendo dado estos datos del panorama que tenemos, pues el por qué la discrepancia, ¿no? ¿Por qué existen estas brechas salariales? ¿Por qué existen no estas barreras a la entrada? ¿Por qué existen estas bajas condiciones para la mujer en cuanto a entrar al mercado laboral? Y aquí están, bueno, algunas de las razones. La verdad es que no todas, este es un fenómeno mucho más amplio, pero me gustaría ahondar en estos, que yo creo que son muy importantes. Uno son los roles de género tradicionales, ¿no? Las mujeres invierten 2.6 veces más tiempo que los hombres en tareas de cuidado no remuneradas, ¿no? Entonces, pues bueno, no es que no se trabaje, simplemente se trabaja en empleos que no te pagan, ¿no? En ocupaciones que no te dan remuneración económica. Informalidad laboral. Importa en México más mujeres que hombres participan en el mercado de la informalidad, y esto más que representar la entrada al sector formal y lo que implicaría en pues, el pago de impuestos y todo lo que ya sabemos que es beneficioso para el país, pues bueno, son mujeres que al final del día no cuentan con seguridad social, ¿no? Y la mujer, que es tradicionalmente la que cuida más de su familia, de los cuidados del hogar, al no tener seguridad social, entramos en otro tipo de problemas sociales que no solamente se quedan en lo laboral, ¿no? Aquí entramos en problemas de cuidado infantil, enfermedades, ¿no? Y una serie de cuestiones que se van desencadenando. Otro punto es que están los sectores laboral, el sector laboral históricamente ocupado por hombres. Y aquí es, pues bueno, importante mencionar que existen 2 tipos de segregaciones, ¿no? Existe la segregación vertical y la segregación horizontal. La segregación vertical
ya la conocemos todos, y es la escala jerárquica, o sea que las mujeres no ocupan como puestos más arriba, el famoso techo de cristal, que implica, y pues bueno, toda esta como que discriminación laboral tradicional que conocemos, que son pues peores condiciones, menor salario, más dificultad de acceso al mercado laboral, obligación de descartar o de aplazar la maternidad, ¿no? Para no irse desfasando conforme a sus compañeros. Pero también existe la segregación horizontal y la segregación horizontal se refiere a que las mujeres nos tendemos a concentrar en ciertos sectores de la economía debido a estereotipos porque se consideran o femeninos o masculinos. Y la implicación de esto es que en realidad esa concentración que suelen hacer las mujeres en ciertos sectores son sectores que suelen pagar menos, porque pues se necesitan menos cualificaciones y porque así se han calificado históricamente y pensando muy concretamente en el sector de hidrocarburos. Es un sector altamente especializado donde se requieren carreras STEM. En realidad se necesitan personas de todas las carreras y es un sector bien remunerado en el que sí, gran parte de la población son hombres. Entonces, pues bueno, esto se debe a una segregación horizontal. La discriminación en el lugar de trabajo, por penalizaciones en el sueldo, por ausencia de maternidad o de crianza. Hay estudios que ves muy clarito, al ser egresados un hombre o una mujer, igualmente calificados, van subiendo más o menos al mismo tiempo, se llega a la edad reproductiva y es cuando se empieza a ver claramente el gap de cómo van aumentando puestos en la escala laboral los hombres y la mujer no, y pues bueno, es por esta ausencia, es por esta crianza. A la cual no está adecuado el modelo tradicional de trabajo. La escasa participación de las mujeres en puestos de liderazgo y alta dirección, como mencioné, la representación importa. Falta de políticas de conciliación de la vida, vida personal y profesional y afectaciones por la pandemia COVID-19, y esto está bien interesante. Los hombres están regresando al mercado laboral más rápido que las mujeres. Y esto es porque las mujeres ahorita tienen una carga desproporcionada, o bueno, la tuvieron al tener los hijos de home office y todo esto dentro del hogar. Entonces, pues los hombres están regresando más rápido. También las mujeres, como ya hablé, se concentran en ciertos sectores y estos sectores de hecho fueron los más afectados por la pandemia, que suele ser hospedaje y alimentos y servicios. Entonces esto con la política de quedarte en casa, de todos quedarnos encerrados, estos fueron los sectores que se vieron más afectados y son los que concentran a más mujeres. Y también, pues bueno, las mujeres están subrepresentadas en puestos de liderazgo y eso reduce la posibilidad de que se tomen en cuenta tus necesidades y se ven reflejadas en la toma de decisiones. Y esto también ya existen muchos estudios, también pasó en México, pero fue un fenómeno que no fue exclusivo aquí, fue que se dio un aumento significativo de la violencia intrafamiliar. Entonces, pues bueno, al haber una familia, una pareja en casa conviviendo tanto tiempo, se presentaron muchos problemas en hogares que pues bueno, por supuesto que se ve reflejado en la falta de regreso al mercado laboral. Aquí tengo tres grafiquitas. A su derecha, la gráfica 1 es la tasa de participación económica femenina por país. Como pueden ver, México está rankeado en el quinto lugar de los peores, superando a Guyana y a Cuba, pero pues adelante de nosotros está El Salvador, Venezuela, Costa Rica y finalmente Perú es el país latinoamericano mejor rankeado. Abajo podemos ver la tasa de participación económica del 2005 y 2020, y al lado la tasa de participación económica en 2020, y esto básicamente refleja lo que pasó durante la pandemia, el efecto de la pandemia. Como pueden ver abajo en la rayita, que
se siguen sin ver muy bien. La de abajo es la participación femenina. Ven como en el 2019 tanto hombres como mujeres cayó drásticamente su tasa de participación económica debido a la pandemia, pero pueden ver que en el 2020 claramente en el azul más clarito se reflejan los hombres y en el más fuerte las mujeres, cómo se vio mucho más afectada la tasa de participación de la mujer en todos los meses, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un reflejo de lo que la pandemia nos dejó, que ya íbamos avanzando, fueron unos pasitos para atrás, pero pues bueno, eso simplemente significa que hay que retomarlo más rápido con más fuerza porque ya tenemos muchas lecciones aprendidas. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Estas son, la verdad que unas recomendaciones generales del IPADE, del IMCO y pues bueno, en general de literatura y que hacen mucho sentido. Implementar políticas para que más mujeres accedan a puestos de liderazgo, certificar e incentivar a empresas que implementen la NOM 025 en igualdad laboral y no discriminación. Antes no existía una regla que obligar a las empresas a que se certificaran en materias de no discriminación y de igualdad laboral, que tenían que tener buenas prácticas en México. A partir de 2019 se inventó esta NOM. Entonces, pues bueno, hay que incentivar a aquellas empresas que sí la tienen, ¿no? Y pedir que más se unan. Creación de un sistema universal de cuidados infantiles. Como ya les dije, la maternidad y los cuidados son uno de los factores más importantes por lo que hay rezago, ¿no? de la mujer en la inclusión laboral. Y si existe un sistema universal de cuidados infantiles, pues bueno, más mujeres pueden entrar al mercado y ser parte de, pues de una mejora en la economía, ¿no? Políticas flexibles del centro de trabajo, como horarios flexibles y teletrabajo, generar condiciones para que mujeres entre 15 y 17 años no dejen sus estudios. Hay en México una tasa importante de embarazos en mujeres jóvenes no deseados, que bueno, pues esto impide que terminen sus estudios, por ende están menos no calificadas para obtener un trabajo bien remunerado y abona la informalidad. Dar facilidades financieras a mujeres emprendedoras, particularmente al incorporarse al plano laboral después de la maternidad o de cuidados familiares. Desafiar estereotipos y roles de género tradicionales y robustecer la protección ante violencia familiar. Esto, pues bueno, son algunas recomendaciones. Por supuesto que existen muchas más, pero pues bueno, otra también muy importante que no está aquí es incentivar la corresponsabilidad de cuidado en la primera infancia a través de una pues paternidad, ¿no? Paternidad extendida. En México solamente existen por ley 5 días hábiles después de que un hombre tuvo un hijo, solamente se le permite ausentarse con goce de sueldo 5 días. Entonces, pues bueno, nos comparamos con un país como España que tiene 4 meses, ¿no? Entonces ahí hay un área de oportunidad muy grande para el país. Y bueno, ¿por qué nos conviene a todos? Además de que es un tema que por supuesto que vive muy cerca de mi corazón y en el que creo fielmente, pues en realidad nos conviene, ¿no? O sea, nos conviene no solo de manera ideológica. En 2030 el PIB de México puede ser 15% mayor que el del 2020 si sumamos a 8.2 millones más de mujeres a la economía en los próximos 10 años, ¿no? Más mujeres en la economía se traduce en autonomía económica mayor para las trabajadoras, mayores ingresos y ahorro para los hogares, mayor rentabilidad y talento para las empresas y crecimiento para México. Además, existe ya, o sea, evidencia de que las empresas que suman a más mujeres aumentan al 55% su margen de ganancia y 47% su retorno sobre el capital, y existe mayor probabilidad de mejorar su reputación, así como atraer y retener talento con mayor facilidad.
una fuerza laboral diversa, y aquí ya no solamente incluyo al género, y por eso ya le paso el micrófono a mi compañero Alex. Pues brinda distintos enfoques y oportunidades y conecta con una base de clientes, proveedores y empleados que se ven representados por los líderes que tienen. Entonces, pues bueno, esto también te da beneficios económicos, también te amplía el panorama de qué es lo que ves, lo que no ves, amplía tus ideas, y bueno, pues al final del día es un esfuerzo que a todos nos conviene seguir, nos conviene sumarnos. Y te paso la palabra, Alex, gracias. Bueno, muchas gracias, Edna. Ahora voy a presentar lo que es lo que se refiere a la parte de diversidad LGTBI dentro de Repsol. Y bueno, muchas gracias, comisionada, por la presentación también. Y bueno, voy a hablar en general de lo que hemos hecho en el grupo de diversidad LGTBI en Repsol en estos más de 2 años, ya que el grupo se formó hace ya más de 2 años, y luego os voy a ir contando un poco todas las diferentes iniciativas, ¿no?, que hemos ido implementando poco a poco y cómo ha sido la evolución del grupo dentro de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, pues realmente el grupo de aliados, lo llamamos así, LGTBI, lo llamamos aliados, y somos la primera red de empleados y empleadas de la compañía que de forma autónoma y autogestionada trabajamos por un fin común, ¿no?, que es la igualdad del colectivo o de la comunidad LGTBI+ dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, y también fuera, ¿no?, de la misma. Entonces, como comentaba, se constituyó el grupo a principios del 2020, coincidió con el comienzo de la pandemia. Al principio había muy poca gente en el grupo, eran como 4 o 5 personas que empezaron con este grupo desde la Dirección de Talento y Cultura. Desde un primer momento contamos con el sponsor y el apoyo de la alta dirección, lo cual ayudó a que el grupo fuera poco a poco creciendo, y a día de hoy somos más de 180 personas, ¿no? De todas las direcciones de la compañía, con presencia en más de 11 países y 19 sedes, ¿no? Lo cual está muy bien porque en solamente 2 años el grupo ha crecido considerablemente, ¿no?, como podéis ver, ¿no? Y bueno, pues tenemos mucha gente del grupo que pertenece a la Dirección de Transformación Industrial y Economía Circular, mucha gente también dentro de recursos humanos, dentro de la Dirección de Transición Energética, Sostenibilidad y Tecnología. Y bueno, dentro de la dirección en la que yo trabajo, que es la de I&P, la de Exploración y Producción, tenemos 17 personas, 17 miembros del grupo de aliados. Y nada, y ahí seguimos creciendo cada día, así que muy bien. Y bueno, pues nuestra principal misión es hacer de Repsol un espacio seguro, ¿no?, que contribuya a la captura y retención de talento diverso para un buen desarrollo de la compañía, ¿no?, y que asegure el bienestar de los empleados y empleadas, y por supuesto que haya igualdad de oportunidades para todos, independientemente del sexo, género, orientación sexual, identidad de género, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el mensaje de apertura que quiero transmitir, ¿no?, que ese es nuestro objetivo principal. Entonces, bueno, ¿por qué es necesario, no? Hay gente que nos pregunta, ¿no?, pero ¿por qué son necesarios estos grupos, ¿no?, de diversidad de género, diversidad de LGTBI, diversidad cultural, ¿no? Tenemos incluso un grupo de veteranos también, o sea, y bueno, y al final luego vamos a ir viendo paso a paso cómo en la presentación, cómo esta diversidad lo que hace es que añade un valor, ¿no?, a la compañía, ¿no? Y bueno, dentro de lo que atañe a la diversidad LGTBI, hay diferentes niveles de discriminación, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en nuestra cultura, ¿no?, en la cultura hispana, digamos, pues las bromas sobre homosexualidad, por ejemplo, constituyen una situación que es bastante extendida, ¿no?, en todos nuestros países, no solamente en México, sino en el resto de países de Latinoamérica o España, ¿no? Entonces, bueno, pues estas bromas incluyen el uso habitual, ¿no?, del lenguaje homófobo, aunque no se dirija en particular a una persona LGTBI, ¿no? En palabras como maricón, mariquita, marimacho. Entonces, bueno, pues estos comentarios, estas bromas están de alguna forma ya normalizadas, ¿no?, dentro de nuestra cultura, y se perciben como situaciones de discriminación de baja intensidad, ¿no? Pero bueno, luego tenemos otro tipo de discriminación, que ya es el insulto directo, el mobbing, la agresión o incluso el despido improcedente, que ya son situaciones extremas, ¿no? Que sí se asocian directa inmediatamente con discriminación, ¿no? Entonces, bueno,
aunque provengan de sesgos inconscientes, ¿no? Como los nombrabas previamente también, Edna, ¿no? En tu presentación, desde nuestro grupo, individualmente no podemos permitir, ¿no? Ni colectivamente ni individualmente, que estas situaciones discriminatorias se mantengan como algo usual y normalizado, ¿no? Porque o sea, una cosa es que esté de alguna forma ese tipo de comentarios ya inmersos en nuestra cultura y otra cosa es que los toleremos, ¿no? En cualquier situación en el ambiente laboral. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las cosas por las cuales el grupo tiene cabida, ¿no? Dentro de la empresa para ir mejorando en todos estos temas, ¿no? Y bueno, como comentaba Edna, Repsol está presente en muchos países en todo el mundo, ¿no? Entonces, en la mayoría de los países en los que Repsol tiene presencia, el colectivo LGTBI está protegido, ¿no? En 18 de los países en los que Repsol tiene presencia, el colectivo está protegido, pero hay 5 países en los que Repsol tiene presencia en los cuales no hay ninguna legislación que proteja al colectivo o a la comunidad LGTBI, ¿no? Y en 6 países en los que tiene Repsol presencia, el colectivo, o sea, no es que no haya una legislación al respecto, sino que además está criminalizado. Entonces, bueno, pues es algo bastante serio, ¿no? Porque, como sabéis, pues como comentaba Edna también, Repsol es una empresa internacional en la cual hay gente trabajando de diferentes países, en la cual muchas veces a las personas se las trasladan, ¿no? De una oficina a otra, de un proyecto a otro. Entonces, pues bueno, estos son cosas que hay que tener en consideración y es una de las áreas en las que estamos trabajando dentro de este grupo de aliados, ¿no? LGTBI. Y luego lo vamos a ver más tarde cuando presente las iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué es necesario? También es necesario el grupo desde el punto de vista de derechos humanos y laborales, ¿no? Ya que la mayoría de las personas adultas pasamos, ¿no? Buena parte de nuestro tiempo en el trabajo, ¿no? Ya sea físicamente en la oficina o de manera remota. Y si no podemos ser nosotros mismos al 100% durante todo este tiempo, de alguna forma estamos ocultando, ¿no? Una parte de nuestra personalidad o de nosotros mismos, ¿no? De nuestra identidad. Entonces se está coartando ese derecho humano al libre y pleno desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces el desarrollo profesional es una parte central de la autorrealización y el empleo tiene un excepcional potencial de reconocimiento y autoestima en la vida de cualquier individuo. Entonces, de las relaciones de pareja y familiares derivan importantes derechos laborales, ¿no? A los que algunas personas LGTBIQ+ corren el riesgo de renunciar, ¿no? Condenadas a esta ley del silencio, ¿no? Entonces, hay temas como los permisos por matrimonio, por fallecimiento, por enfermedad de un cónyuge, por accidente de un cónyuge, que muchas veces pues, los empleados de la comunidad LGTBI no pueden disfrutar de este tipo de beneficios, ¿no? Que los empleados, que todos los empleados y empleadas deberíamos tener, ¿no? De los que podríamos todos disfrutar, ¿no? También lo mismo, ¿no? Con respecto a los actos de networking, ¿no? O de actividades después del trabajo, ¿no? Es algo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que muchas veces la gente del colectivo evita espacios de encuentro informales, ¿no? Como cenas de trabajo, cafés, happy hours, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco tenemos que ir cambiando eso para que todo todo se normalice, ¿no? Y uno de los estudios que queríamos aquí mostrar, ¿no? En este caso este es de la fuente de la guía DIM de 2019. En este estudio se mostraba que un 15% de las personas del colectivo alguna vez han evitado espacios o eventos corporativos, ¿no? Para que no se viera pues, que su pareja es del mismo sexo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía importante, ¿no? Que mostrar un poco estas estadísticas, que al final los números muchas veces ayudan a transmitir ciertos mensajes, ¿no? Como mostrabas tú también en tu presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más? Después, otra razón por la cual es necesario el grupo de aliados, ¿no? Dentro de nuestra empresa es porque entre el 10 y el 11% de la población mundial pertenece al colectivo LGTBIQ+, ¿no? Y ya no solamente personas homosexuales, sino, pues, esto, como sabéis, engloba también las personas bisexuales, transgénero, intergénero, transexuales, todo, ¿no? Entonces, todas las personas queer, etcétera. Entonces,
Aquí a la izquierda podéis ver unos gráficos que muestran la diferencia, ¿no? entre lo que es la vida privada y el trabajo, ¿no? Entonces, mientras que un 34% de la gente del colectivo son abiertamente visibles como personas LGTBI, tanto dentro como fuera del trabajo, tan solo un 28% los son dentro del ambiente laboral. O sea, estamos hablando de que solamente una de cada 4 personas del colectivo es abiertamente libre, ¿no? de comentar lo que quieran o de confirmar, ¿no? que ellos pertenecen a ese colectivo dentro de su trabajo, ¿no? Entonces todavía, como vemos, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Después el otro dato también que me llama aquí la atención, ¿no? es que en lo que es la vida privada o la vida personal, solamente el 11% no son visibles como LGTBI, ¿no? O sea, que están puramente al 100% dentro del armario, ¿no? Mientras que en el trabajo estamos hablando de un 26%, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Una de cada 4 personas del colectivo está dentro del armario completamente en el ambiente laboral, ¿no? Y luego, pues bueno, hay algunos, como veis, los porcentajes luego varían, ¿no? Con respecto a las personas, que hay algunos que son visibles solamente con el entorno más cercano o solo con algunas personas, ¿no? Pero bueno, queríamos mostrar esa diferencia a nivel de estadística porque es bastante clara, ¿no? Y luego, pues como comentabas en tu presentación, ¿no? Repsol es una empresa que tiene más de 25.000 empleados y bueno, y en teoría si el 10% de la población pertenece al colectivo, deberíamos tener 2.500 personas, ¿no? Que pertenecieran al colectivo LGTBI más o menos. Y bueno, en realidad las estadísticas muestran que un 50%, ¿no? de los empleados y empleadas de Repsol dentro del colectivo LGTBI están todavía dentro del armario, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión es que todavía, como veis, hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Así que, bueno, pues nada, continuamos. Luego aquí queríamos mostrar algunos testimonios, ¿no? de algunos de nuestros empleados y empleadas de la empresa, ya que, bueno, es algo que lanzamos hace como un año y buscamos testimonios de personas del colectivo para que nos contaran, ¿no? qué barreras se habían encontrado dentro de la empresa, ¿no? al ser parte del colectivo LGTBI, ¿no? Y como veis, pues bueno, hay gente que, por ejemplo, se casó con una persona del mismo sexo y por vergüenza, por miedo, no pidieron una baja de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, que en España es algo que por ley se puede disfrutar, son 2 semanas de baja por matrimonio, ¿no? Y bueno, pues aquí tuvimos un empleado, una empleada que no disfrutó de eso, ¿no? De ese derecho, de ese beneficio, ¿no? Después también tenemos el caso de otra empleada que, bueno, recibió un regalo de bodas de todo su equipo de trabajo y los compañeros y compañeras ni siquiera sabían que realmente su pareja era del mismo sexo, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas así, ¿no? Y luego, pues también tenemos el caso de alguien que se casó en 2016, que tampoco nadie en la oficina sabía que esa persona era homosexual. Y bueno, pues ya cuando le vieron el anillo en la oficina, le preguntaron y bueno, pues ella confirmó que se había casado con una persona del mismo sexo y todo el mundo le felicitó, ¿no? Todo el mundo se alegró mucho, le felicitaron. Entonces, bueno, pues aquí tenemos diferentes testimonios de diferentes personas, ¿no? El grupo de aliados que son bastante interesantes, ¿no? Y luego aquí a la derecha lo que queríamos mostrar son algunas de las noticias, ¿no? Notificaciones que hemos ido compartiendo durante estos 2 años dentro de la intranet de Repsol, que se llama RepsolNet. Entonces, bueno, pues normalmente por el mes del orgullo se publicaban alguna noticia, ¿no? O cuando había algún hito importante que se había logrado, ¿no? Y bueno, pues normalmente teníamos muchos mensajes positivos, ¿no? Como veis aquí, muchas veces hasta 300, 400 personas que les gustaban, ¿no? Ese tipo de noticias en la intranet, pero siempre teníamos muchas personas dentro de la propia compañía que tenían una reacción negativa, ¿no? ante estos comentarios, ¿no? Ante estas noticias. E incluso gente que hacía comentarios como veis aquí, ¿no? No entiendo qué tiene que ver esto con la empresa. Bueno, pues como veis y como bien tú decías, ¿no? Edna, en tu presentación, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, queríamos mostrar un poco aquí ya testimonios y ejemplos de cosas un poco más reales que hemos ido viviendo
a lo largo de estos 2 años, ¿no? Desde el grupo, ¿no? Entonces, bueno, un poco para resumir, ¿no? El porqué de estos grupos de diversidad e inclusión dentro de las empresas, ¿no? Pues bueno, la diversidad aporta valor a las compañías. En concreto en España, pues bueno, tenemos a la Unión Europea y las Naciones Unidas que a través del programa Free and Equal combinan a las empresas a garantizar el respeto a las personas LGTBI, ¿no? Así como los empleados, empleadas, clientes y usuarios también, ¿no? O sea, es algo en lo que estamos ahora también trabajando, ¿no? Un poco de ver cómo podemos extender, ¿no? Estas iniciativas de diversidad e inclusión a nuestros stakeholders, ¿no? A todo lo que son clientes, proveedores, usuarios, etcétera, ¿no? También es necesario pues reconocer la diversidad, ¿no? Todas las diversidades ayuda a las organizaciones a salir de la zona de confort institucional y la reta potenciar la creatividad y la innovación, ¿no? Y esto se ha demostrado en muchos estudios en los que se demuestra que realmente tener una plantilla diversa ayuda mucho a la creatividad, ¿no? de los proyectos y a la innovación. También a hacer explícita la responsabilidad social, construyendo una reputación corporativa inclusiva, revierte en un gran impacto sobre el acceso a inversores, proveedores, socios, clientes, estudiantes y a los mejores perfiles profesionales, ¿no? Incrementa la productividad de los empleados cuando no tienen que preocuparse ni esforzarse por ser personas distintas en el trabajo. Esto está también demostrado, hay bastantes estudios que lo soportan. También reconocer, valorar y comunicar que somos empresas e instituciones diversas hará que se nos perciba como un espejo de la sociedad en la que nos integramos, ¿no? Y luego las personas del colectivo también, no podemos olvidarnos que son usuarios, son consumidoras, clientes y estudiantes. Entonces, también pueden tener necesidades y pautas de consumo específicas que las empresas e instituciones pueden tener en cuenta para dar un servicio a estos nichos específicos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Como comentaba al principio, tenemos desde el principio, ¿no? el apoyo total y absoluto de, de nuestra organización, ¿no? Y de la alta dirección, y tenemos un firme compromiso de la organización en general, ¿no? Para apoyar este grupo de aliados, ¿no? Entonces, la diversidad es un elemento indispensable y está en nuestro marco cultural, como se indica en nuestro código interno de ética y conducta, ¿no? Garantiza la igualdad de oportunidades, está presente en las políticas de sostenibilidad y gestión de personas que tenemos en la compañía. Nuestro CEO ha firmado los principios de conducta de Naciones Unidas para empresas de materia de no discriminación LGTBI. En mayo del año pasado renovamos el Comité de Diversidad e Inclusión, en la que por primera vez se incluyó una dimensión LGTBIQ+, así que estamos muy, muy contentos también por esa parte, ¿no? Y luego nuestro compromiso está reflejado en el Plan Global de Sostenibilidad con objetivos a 2025, y aparece también en nuestros reportes externos, no solo en los reportes internos de la compañía, lo que es en el informe de gestión integrado, en el informe de la ODS, en el libro de los derechos humanos y Repsol, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy orgullosos de que poco a poco vamos consiguiendo que todo esto se vaya también reflejando de alguna forma más oficial, ¿no? Entonces, por esa parte estamos también muy, muy orgullosos y orgullosas en el grupo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues como comentaba, tenemos incluso nuestro propio espacio dentro de la intranet de Repsol, que se llama MyRepsolNet, y si entráis también en la página de Repsol.com, también hay un espacio dedicado en concreto al grupo de diversidad e inclusión, al grupo de aliados de Proud de Repsol. Así que por esa parte también han sido unos logros que queríamos resaltar, ¿no? Y luego, bueno, una de las cosas más importantes que hemos conseguido en estos 2 años es que el año pasado conseguimos organizar la primera mesa redonda Intercompany, LGTBI. Entonces estuvo muy bien porque participaron 6 empresas de la industria energética, algunas con más experiencia que nosotros, ¿no? en este tipo de grupos de diversidad e inclusión. Incluso algunas de las empresas tienen este tipo de grupos desde hace más de 20 años, ¿no? Lo cual para nosotros fue increíble porque pudimos aprender mucho, ¿no? de estas empresas y de sus grupos de diversidad. Y bueno, pues ahora dentro de un mes tenemos la segunda mesa redonda internacional, ¿no? de los grupos de aliados, también con la participación de 6 empresas del sector energético. Y bueno, pues vamos a abordar un poco el tema de la transición energética, ¿no? Y cómo nuestros grupos de diversidad e inclusión, tanto el grupo de género que menciona Edna como el grupo de inclusión LGTBI, que tanto como el resto de grupos de diversidad e inclusión, se van a adaptar, ¿no? a esta transición energética que estamos viviendo todas las compañías de la industria, ¿no?
Y bueno, ¿qué más? Bueno, también otras cosas que hicimos fue el hashtag, ¿no? Energía con orgullo. Y bueno, con ello conseguimos generar conversación con perfiles de nuestros profesionales y su implicación aporta un gran valor a la comunicación global, ¿no? Ya que al final, pues bueno, los empleados y empleadas se convierten un poco en embajadores, ¿no? De la marca de alguna forma. Y bueno, pues superamos el millón, ¿no? de impresiones entre los 4 contenidos con más de 200.000 visualizaciones y 12.000 interacciones. Entonces, bueno, pues son números positivos teniendo en cuenta la cantidad de inversión y la segmentación que se ha limitado a seguidores y empleados. Entonces, bueno, pues superamos las cifras registradas el año pasado, así que pues estamos muy, muy contentos, ¿no? de este logro también. Y luego, bueno, pues aquí lo que quería un poco comentar eran las iniciativas. Estamos, como sabéis, trabajando en muchas cosas dentro del grupo en Repsol, ¿no? Y ahora mismo somos más de 180 personas, entonces estamos divididos por proyectos, básicamente, ¿no? Entonces, aquí os voy a comentar algunas de las iniciativas principales en las que hemos trabajado o en las que seguimos trabajando a día de hoy, pero hay más, ¿no? Pero al menos quería nombrar un poco las principales. Entonces, bueno, una de las cosas es que en el Welcome Pack o en el onboarding, ¿no? Para nuevas incorporaciones al grupo LGTBI, pues tenemos una presentación detallada con toda la información que se necesita para saber un poco en qué se está trabajando, etcétera, ¿no? Después también hemos trabajado en un curso de formación interno que se llama Energía con Orgullo, junto con el área de diversidad, que va a estar disponible en nuestro sistema interno de entrenamiento ahora este mes que viene. Y bueno, pues es un curso básico, pero creemos que es algo por lo que tenemos que empezar, ¿no? Por la parte educativa, ¿no? Porque mucha gente, incluso los que estamos dentro del colectivo, a veces la gente se confunde un poco, ¿no? Con ciertos términos, ¿no? Con el tema de los pronombres, cómo gestionarlos dentro de lo que es el colectivo LGTBI, ¿no? Pues hay muchas siglas, hay mucho vocabulario, ¿no? Hay gente todavía un poco confundida con lo que es identidad de género y lo que es la identidad sexual o el deseo sexual. Entonces, bueno, pues todo eso se explica en este curso interno, que es un curso cortito que va a estar disponible para todos los empleados y empleadas. Entonces, bueno, pues va a ayudar un poco a todos a entender un poco mejor, ¿no? Cómo funciona el colectivo. Otra de las cosas que estamos haciendo son charlas enfocadas en temas LGTBI en formato webinar, podcast. Entonces son personas pues de la cultura, del deporte o directivos de otras empresas dentro de la industria energética que bueno, que nos pueden un poco ayudar, ¿no? Contándonos su historia para lo que es divulgar, educar, concienciar y ayudar a los empleados y empleadas y también a las familias, ¿no? De cómo normalizar realidades diversas, ¿no? Nos llegan muchas consultas de empleados y empleadas, por ejemplo, que tienen hijos, ¿no? O hijas pues que son niños o adolescentes que salen del armario, ¿no? Que entonces, pues bueno, nos preguntan para ver cómo ellos pueden gestionar estas situaciones o cómo enfrentarse a la situación de tener un hijo transgénero, ¿no? Con 5 años, por ejemplo. Entonces, pues bueno, está muy bien este tipo también de charlas de gente profesional o gente que ha tenido una carrera en la industria, ¿no? Siendo parte del colectivo para que también la gente tenga un poco pues eso, ¿no? Esos ejemplos, ¿no? Esas referencias que son tan importantes, ¿no? Después, para lo que es la inclusión de la dimensión LGTBI, también hemos incluido un protocolo de acoso, ¿no? Para lo que es la compañía, no solamente para los empleados, sino también para nuestros clientes y nuestros socios y colaboradores, ¿no? Entonces, ese está muy bien porque es algo que ya teníamos hace tiempo, teníamos algunos entrenamientos y protocolos de acoso, pero este ya es como que un documento oficial, ¿no? Dentro de la compañía. También hemos trabajado en la guía de bloqueo contra la LGTBI-fobia, ¿no? Como argumentario para combatir sesgos inconscientes y comentarios no inclusivos de los que hablaba previamente. También hemos desarrollado algo que se llama Repsol Worldwide Safety, que es una herramienta que permite proteger y dar los mismos beneficios al empleado en realidades diferentes a campus, ¿no? En el resto de países y sedes, porque claro, es algo que hablamos mucho el año pasado, por ejemplo, en nuestra mesa redonda. No es lo mismo trabajar en una gran ciudad, en una ciudad inclusiva, ¿no? En la que hay más
más diversidad que cuando estás trabajando, por ejemplo, en un área industrial, ya sea una refinería, un pozo de desarrollo, ¿no? Un campo de desarrollo, un pozo exploratorio en un país donde, por ejemplo, la homosexualidad está penada, ¿no? Con pena de cárcel o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esa guía puede ayudar un poco, ¿no? a dar los mismos beneficios a todos los empleados de Repsol en todo el mundo, ¿no? Luego también tenemos algo que se llama, una iniciativa que se llama Rainbow in the Value Chain, que básicamente busca cómo llegar a los negocios para hacer más visible la posición a otros grupos de interés en toda la cadena de valor, en todo lo que es el supply chain, ¿no? Entonces, de esta manera no solo nos enfocamos en la parte de empleados, sino también nos enfocamos en nuestros clientes, colaboradores, socios, proveedores, consumidores, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma, Repsol puede tocar todos los ámbitos, lo que es dentro del upstream, dentro del midstream o incluso del downstream, ¿no? O sea, dentro de toda la cadena de valor dentro de la empresa, ¿no? Y luego, como comentaba también, pues esa mesa redonda, ¿no? que hicimos el año pasado fue la primera de muchas, entonces ahora a finales de mes tenemos la segunda mesa redonda internacional dentro del sector energético, donde compartiremos experiencias y tendencias con compañeros y compañeras de los grupos equivalentes, ¿no? LGTBIQ+, de otras empresas del sector. Y bueno, pues ahí vamos a ir viendo todas esas experiencias, esas iniciativas y cómo pueden contribuir a mejorar, ¿no? el entorno laboral en esta dimensión de la diversidad. Y bueno, pues esta ya es mi última diapositiva. Aquí quería incluir una foto de nuestros compañeros y compañeras del grupo de diversidad e inclusión, ¿no? del comité de ahí de nuestra sede, ¿no? de Madrid, de campus. Y bueno, por primera vez el año pasado se puso la bandera, ¿no? La bandera del orgullo LGTBI ahí en nuestra sede, en campus, y es algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Y este año pues se hará de nuevo. Y nada, y seguiremos trabajando. Como veis, pues son muchas iniciativas y muchas cosas que hemos ido trabajando hasta el día de hoy, pero aún queda un largo recorrido, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora todo esto del trabajo remoto nos permite, ¿no? seguir trabajando y estar conectados, ¿no? entre las personas del grupo que trabajamos en diferentes oficinas, en diferentes países, y podemos seguir colaborando entre todos, ¿no? para seguir mejorando en todos estos aspectos de diversidad e inclusión en el ambiente laboral, ¿no? Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Si queréis podemos pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Correcto. Pues a ver, si quieres, Alex, vamos en orden. Al principio, bueno, es que creo que nos queda un minutito, ¿no? No sé cómo Creo que tenemos Sí. media hora más, ¿no? Sí, por tiempos no se preocupen, tenemos Ah, media Sí, hora más. tenemos media hora, así que Ah, perfecto, sí. perfecto. Sí. Comisionado, ¿usted gusta leer las preguntas o cómo le? Sí, claro que sí. Mira, tenemos Buenísimo. una pregunta aquí. Gracias. Dice, ¿qué acciones realiza Repsol para impulsar a las mujeres a puestos de liderazgo? Para Edna. Ok, perfecto. Pues como mencioné, o sea, además de ya se tiene el objetivo, ¿no? O sea, la realidad es que se tiene que encontrar ese talento que sea parte del líder, pero además de eso, o sea, pues es que ya tenemos una plantilla con muchas mujeres, más bien es que escalen y para que escalen ya se están dando las condiciones. Para retener este talento, ¿no? Y esto ha sido mediante políticas de teletrabajo desde antes de que inicie la pandemia, ha sido con flexibilidad, ha sido con permisos de maternidad extendidos, ha sido con charlas de liderazgo, ha sido con ejemplo, por ejemplo,
directora de movilidad en Repsol Global es mujer, ¿no? Que también fomenta como esa participación. Entonces, en realidad existen muchas iniciativas, muchas políticas internas para que no solamente se atraiga el talento, porque ya se está trayendo, sino que se retenga y que se le dé esos puestos de liderazgo. Entonces, pues saber identificarlo y pues eso se hace fomentando un ambiente laboral en el que la mujer esté feliz, en el que sea propicio de que se quede, y pues esto es dando todas estas facilidades, todos estos beneficios, todos estos derechos. Y bueno, además que existe una cultura de alzar la voz, ¿no? O sea, si tú sientes algún tipo de discriminación, existen todos los mecanismos internos para resolverlo y protegerte. Entonces, pues bueno, también por esa parte, no solamente están acciones positivas, sino pues también acciones de mitigación. Muy bien, tenemos otra, muchísimas gracias, Edno. Tenemos otra pregunta. ¿Podrían hablarnos más del programa que implementan para prevenir la violencia intrafamiliar? Sí, yo te voy a hablar el caso específico de México. En el caso específico de México y que se utilizó más durante la pandemia, fue la línea de ayuda Repsol. Existe una línea de ayuda Repsol que todos tenemos instalados en nuestro teléfono móvil, que es muy fácil de hacer, que no solamente sirve para estos casos, sino para todo tipo de crisis que te puedan pasar, cualquier tipo de emergencia. Una de ellas puede ser la violencia intrafamiliar. Entonces tú te comunicas a la línea de ayuda de Repsol e inmediatamente se activan los protocolos de ayuda. Si se necesita una ambulancia, si no, un chofer especializado que sabe cómo tratar y está capacitado para este tipo de situaciones. Se da también asistencia psicológica y también se asiste a la persona a que denuncie, ¿no? Porque luego no se denuncian las cosas porque no se saben todos estos protocolos internos que existen. Entonces existe un acompañamiento de nuestro equipo de seguridad corporativa y asesoría legal para denunciar y bueno, proceder ante esto. Entonces, pues sí existe todo un protocolo para apoyar este tipo de casos, si se llegan a dar. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay felicitaciones. Buenas tardes a todos. Nos dicen felicidades a ambos, interesantes temas. Y luego Muchas hay gracias. otra excelente, que padre, tomen en cuenta que tomen en cuenta cada uno de los temas y se aperture llevando a los hechos cada uno de los beneficios, ya que todos somos iguales. Es un comentario que nos hacen aquí en el chat. Hay otra pregunta. Bueno, hay otra pregunta que es mía. Dice, en México, las había escrito, pero se las hago. En México, ¿cómo ha sido la aceptación de sus empleados a este tema de inclusión? Me llama la atención cómo lo ha tomado en México este tema. ¿Y saben si otras empresas del sector están creando espacios para la comunidad LGBTQ+? Bueno, pues con lo que respecta dentro de la empresa, la verdad que muy bien. Nosotros no hemos tenido ningún problema para la aceptación de los empleados, ¿no? Dentro de lo que es la diversidad LGTBI, y la verdad que en general, bueno, ya somos ¿no? muchos empleados, ¿no? En Repsol México, y la verdad que en general el ambiente es muy abierto y hay mucha inclusión, y no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que lo hablábamos, ¿no? Un poco con Edna estos días cuando estábamos preparando la presentación, que lo que sí percibimos es que en general en México todavía hay mucho trabajo por hacer, que hay mucho trabajo por hacer en todos lados, Antonieta, ¿no? O sea, absolutamente en todos los sitios, incluido lugares como España, Estados Unidos, que yo, por ejemplo, soy español y muchas veces la gente me dice, no, pero en España no hay ningún problema, ahí en Europa es todo muy abierto, el ambiente es muy inclusivo, tanto dentro como fuera de las empresas, tal, y realmente no es tan así, ¿no? O sea, al final hay mucha gente que sigue sufriendo, ¿no? Y en particular en lo que afecta al entorno laboral, pues un poco lo que comentaba antes, ¿eh? No es lo mismo una persona que trabaja en la oficina de Repsol de Madrid o de Houston o de Ciudad de México, a una persona que trabaja en una refinería o en una estación de servicio o en un campo petrolero en una zona rural o una zona remota. Entonces, realmente todavía queda bastante por hacer en México en general, y sí que sabemos de otras empresas del sector que están creando este tipo de espacios para la comunidad, en particular
en México. Y bueno, pues estamos ahora de hecho comenzando a tener contacto, ¿no?, con estas otras empresas, con Shell y con otras empresas que trabajan en el país, para bueno, empezar también un poco a compartir ideas, ¿no?, y a tener pues de alguna forma esa conexión, porque hay muchas de las cosas que se pueden incluso compartir, muchas de las iniciativas que yo comentaba o de ideas, o incluso, por ejemplo, si nosotros organizamos una charla relacionada con el tema LGTBI, pues podemos invitar a la gente de Murphy, a la gente de Shell, a la gente de otras compañías aquí para que también participen, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que tenemos, ¿no? Y lo hablábamos bastante con Edna en estos días, que al final, para mí hay dos cosas que son clave. Una, el tener el apoyo dentro de la empresa a nivel de la alta dirección, y eso lo tenemos, así que estamos muy, muy contentos por esa parte. Y luego está la otra parte, que es la comunicación o el networking con el resto de grupos, de los mismos grupos de las otras empresas dentro del sector, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esta mesa redonda de la que te hablaba también, Antonieta, ¿no?, que ya hicimos una el año pasado en mayo, ahora vamos a tener la segunda. Entonces, pues estas mesas redondas intercompany y estos eventos de networking en los que estamos personas de varias compañías ayudan mucho, ¿no? Porque al final hay muchísimas sinergias, ¿no? Y de repente hay iniciativas que una compañía implementa y de repente pues se las sugiere al resto de empresas y el resto también lo toma y también lo implementa. Entonces al final yo creo que tenemos que, o sea, me gusta mucho tu pregunta, porque sí hay otras empresas en el sector que están creando esos espacios para la comunidad, pero todavía nos queda bastante, en el sentido de que todavía nos queda hacer mucho networking, ¿no?, para realmente estar más y más en contacto con estos grupos de otras empresas para realmente avanzar todos juntos, ¿no? Yo creo que sería mucho más fácil así. Sí, sí. Muchas gracias, Alex. Tenemos otra pregunta. ¿Qué beneficios a largo plazo se espera obtener gracias a la inclusión laboral? Edna, ¿quieres responder esta tú o...? Sí, la verdad es que yo tengo datos de inclusión laboral de mujeres, no de diversidad, y eso con gusto. En el país, al 2030, que no falta nada, el PIB de México puede ser 15 veces mayor, o sea, 15% mayor que en el 2020. Así de fácil. O sea, si ahorita ya empezamos a sumar a mujeres que están en la informalidad a la formalidad, México crecería económicamente. Y te estoy hablando pues simplemente de crecimiento económico, pero además pues esa independencia económica que tendrían las mujeres, ese acceso a salud, ¿no? Y este tipo de derechos impactarían positivamente en la sociedad, ¿no? En menores tasas de que dejes la escuela, en mayor sanidad infantil, en mayor seguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, a nivel económico, por lo menos, pues sí sería sustancial el crecimiento, y el costo de oportunidad además es muy grande, o sea, al 2030 el PIB de México puede ser 15% mayor que en el 2020, pero si México no implementa ninguna agenda de inclusión sustantiva y real, o sea, que verdaderamente tome acciones al respecto, para el 2030 las estimaciones solo es que el PIB crecería en 5%. Entonces estamos hablando de un 5% si no hacemos nada, versus un 15% si implementamos pues verdaderamente medidas que colaboren a que más mujeres participen en el mercado laboral, como ya mencioné, cuidados universales, políticas de teletrabajo, ¿no? Y todas estas facilidades que abonarían. Y pues bueno, también fomentar la participación de más mujeres en STEM y generar esta conciencia, y aunque no se genere, de todos modos implementarlo, de tienes que poner este porcentaje de mujeres líderes, que además tienes talento capaz. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, se las voy a leer. Dice, felicidades Repsol por el cambio que están haciendo. México es un país históricamente y culturalmente machista. Además de la evidente desigualdad con las mujeres, también históricamente se ha discriminado y burlado a la comunidad LGBTQ+.
temas, ni hablar de los chistes malintencionados en el ambiente petrolero, denigrando, burlando y haciendo de menos a personas LGBT, discriminación de bajo, medio y alto grado. ¿Cómo podrían ustedes, como empresa internacional, desde sus políticas de diversidad e inclusión, permear a otras instituciones o empresas mexicanas como Pemex, por ejemplo, donde evidentemente van más lento? Gracias por esta plática y por hablarlo y exponerlo. Sigan así, saludos. Qué bueno, muchísimas gracias, ¿no? por la Sí. pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque el año pasado, cuando dimos esta charla también de Amexi, surgió una pregunta similar, ¿no? Y bueno, Edna lo entiende incluso mejor que yo, ¿no? Que ella es mexicana, pero sí, o sea, nosotros somos conscientes, ¿no? de la situación, ¿no? En particular del colectivo, ¿no? De la marginación del colectivo de alguna forma en Latinoamérica, en México, y bueno, es verdad que no es lo mismo, ¿no? A lo mejor para alguien del colectivo trabajar en una empresa internacional o o una empresa local en la que a lo mejor se pueden sentir un poco más coartados, ¿no? De alguna forma, pero lo que yo pienso, no sé, luego Edna, tú si quieres puedes complementar también, ¿no? Yo creo que al final aquí la clave es el networking, o sea, por ejemplo, como comentaba anteriormente, ¿no? El poder de alguna forma ir invitando, ¿no? A las personas del colectivo que trabajen en compañías como Pemex, etcétera, ¿no? La que sea, poco a poco en este tipo de eventos que hacemos intercompany, como esa mesa redonda de la que hablaba, las charlas, etcétera, ¿no? Los webinars que estamos organizando. Entonces, así, poco a poco podemos conseguir bueno, pues si hay compañías que de momento no tienen un grupo LGTBI dentro o un comité de diversidad e inclusión dentro de la empresa, pues de alguna forma pueden unirse, ¿no? A nuestro grupo de diversidad e inclusión dentro de Repsol y pueden encontrar referentes y pueden encontrar esos espacios donde se sientan cómodos y de repente poco a poco pues conseguimos que incluso ellos puedan crear su propio grupo dentro de esas empresas, ¿no? O sea, no sé cómo tú lo ves, Edna, pero yo creo que al final ahí es un poco la clave, ¿no? Ir aprendiendo del resto de los que van un poco más adelantados que tú, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿eh? Yo cuando empecé a hablar con la gente de Chevron, Conoco, Exxon, Shell, ellos me contaban cosas y yo era como, wow, y estáis haciendo eso, y tenéis eso, y mira, ¿no? Y al final me di cuenta que estaban muy avanzados porque hay algunas de estas empresas que tienen esos grupos de diversidad e inclusión desde el año 98, desde el año 98. Entonces, imagínate, pues claro, iban años luz, ¿no? Con respecto a nosotros, pero ahora en estos 2 años hemos hecho mucho trabajo y se ven los progresos, ¿no? Poco a poco. Entonces yo creo que al final todos nos pudimos subir, ¿no? a ese tren, pero con ayuda es más fácil. No sé, Edna, ¿qué piensas? Totalmente de acuerdo. En el caso de particular de género, Pemex sí tiene un grupo o sea, sí existe. Aunado a eso, existen grupos abiertos a los que te puedes sumar, seas mujer o seas hombre, mientras tú estés fomentando esta equidad de género en el trabajo como como Women's Energy Network, está Mujeres en Energía. En Amexi acabamos, y es nuevecito, de instaurar un subcomité de género en el que participan todas las empresas, o sea, todas las empresas miembro de Amexi, que pues aglutina a las empresas operadoras petroleras en México. Entonces estamos identificando los problemas en común que se tienen en México respecto a las mujeres y se está haciendo un benchmark de pues las prácticas que tienen las distintas empresas y sí hay ahí como unas prácticas muy en común, pero como menciona Alex, hay unas muy buenas de las cuales yo estoy aprendiendo, que no había escuchado antes, que no se me había ocurrido, entonces pues es bien importante estar en ese tipo de foros, ¿no? Em, Independientemente creo que, o sea, más que el papel de una empresa, en mi caso Repsol, para fomentar que estas cosas pasen, sí creo que tiene que venir, y, bueno, sí, claro, puede venir desde una empresa, puede venir desde una asociación, pero sí creo que tiene que empezar por ti mismo y que quizás sueno muy cursi, pero es que sí hay que desafiar estereotipos
hay que hablar, hay que fomentar el respeto. Si tú escuchas una broma de mal gusto, ¿no? Que Ujú. fomente estos estereotipos de, como mencionaba Alex, que mariquita, que no te ríes, no te ríes, ya más dices, eso está mal, ¿no? O esos Exacto. pequeños chistes micromachistas que, como mencionas, pues México culturalmente sigue siendo un país machista, ¿no? Entonces, todas estas cosas que estamos identificando, en particular la gente de los colectivos y particularmente la gente joven, pues sí es nuestra responsabilidad hablar y decir, oye, pues esto no está bien, ¿no? En, antes de, pues hace unos que te gustan, 6 años, 7 años, todavía en los paneles del sector veías a puros hombres, ¿no? Y después en Amexi se implementó la política de, oye, siempre que inviten a Mexi o algún miembro Mexi, no vamos a participar en un panel si no hay una mujer por lo menos en ese panel. ¿Qué empezó a pasar? Todos los eventos empezaron a poner por lo menos una mujer. Una, y son estas mujeres, bueno, ni siquiera te tienes que quebrar el coco. Hay muchísimas mujeres que pueden hablar de cualquier tema que quieras en el sector. Entonces son este tipo de cosas. En el Congreso Mexicano del Petróleo se estaban dando unas malas prácticas en cuanto a las edecanes. Pues mira, el grupo de mujeres en energía se puso a hacer una carta y ahora se piden ciertos estándares, ¿no? Para fomentar el respeto, para fomentar la equidad. Entonces, sí, como empresa se puede hacer mucho desde el networking, desde tu participación en distintos foros especializados de personas que saben más que tú, y sí, desde tú alzar la voz y decir, oye, esto no está bien, esto no es aceptable, ¿no? Entonces yo sí creo que todos tenemos la oportunidad de poner nuestro granito de arena y ya Ujú. si estás en una plataforma, úsala a tu favor. Exactamente. Buenísimo. Totalmente de acuerdo, Edna. Gracias. No sé cómo estamos de tiempo. Podemos hacer un par de preguntas más, si les Sí, yo parece. creo Sí, que hay un tenemos poco más tiempo. de tiempo, sí. Sí, Ok. tenemos Dice, ¿hay 35. algún protocolo o guía especial para las personas trans? Estamos trabajando en ello. En Repsol no tenemos todavía uno establecido, pero estamos trabajando en ello ahora mismo. Así que sí, esperamos tener algo ya listo, ¿no? Probablemente para finales del año o para el año que viene. Pero sí, es algo que realmente estamos empezando a trabajar porque tenemos y queremos, ¿no? Hacer un poco más de énfasis en esa parte, ¿no? Porque no hay realmente ningún protocolo ni ninguna regulación para las personas trans de la compañía todavía, pero ya estamos empezando a trabajar en eso. Así que bueno, el año que viene por ahí os podemos contar un poco más. Muchísimas gracias. Dice, Nada. ¿cuál es el área de mejora para Repsol en cuanto a la participación de las mujeres? Ok. Em, sí me gustaría comenzar diciendo que no llevo tanto tiempo en esta compañía. Eh, pero bueno, con las políticas y desde Women's Energy Network que tengo más datos sobre la industria y distintas empresas, yo creo que el reto más importante sí es romper este techo de cristal en el sector, porque de verdad que yo estoy viendo cada vez más ingenieras, hay muchas políticas de inclusión, con todo este tema de maternidad, cada vez hay más facilidades. El COVID vino a ayudar en un aspecto en el sentido que le hizo darse las empresas ya se dieron cuenta que se puede trabajar eficientemente y ser productivos y entregar resultados sin necesidad de estar ahí sentados, sin necesidad de ir a este evento de golf, sin necesidad de ir a esos tragos en la noche con tus colegas, ¿no? Entonces, todas estas cositas que te van alejando a ti como mujer un poquito más de subir, creo que sigue siendo un tema, creo que el teletrabajo nos está dando nuevas oportunidades y creo que también el sector hidrocarburos, que es pues históricamente como muy dominado por hombres, pues estamos en una transición energética y los porcentajes de mujeres que están estudiando carreras de energía renovable y están entrando a esa industria, sí es considerablemente mayor al porcentaje de mujeres que estamos en hidrocarburos. Entonces, pues eso me llena, la verdad, de esperanza de que un día sí vamos a llegar a ese 50-50 y creo que ya estamos muy cerca, pero sí en puestos de liderazgo todavía estamos rezagados y creo que es un reto para todos.
Muchísimas gracias, Edna. Bueno, voy a cerrar con una pregunta que va para los dos. ¿Cuál ha sido su mayor reto personal para fomentar dentro de Repsol la inclusión en cuanto a género y diversidad? ¿Qué más, Alex? Comparte una experiencia personal. A nivel personal, yo creo que el reto, por ejemplo, en mi caso particular, fue el mostrarme tal y como yo soy dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, llevo 14 años en Repsol y realmente fue hace 6 años, ¿no? Que ya empecé a mostrarme como yo soy delante de todos mis compañeros y compañeras. Entonces, bueno, pues eso para mí fue mi mayor reto, ¿no? El romper esa barrera un poco, ¿no? De mostrarte tal y como eres dentro y fuera de la oficina. Y bueno, pues la verdad que nunca he tenido ningún mensaje de rechazo ni discriminatorio por parte de ningún compañero ni compañera. Así que estoy muy, muy contento por esa parte, ¿no? Pero para las personas que estamos dentro del colectivo es algo difícil, ¿no? Entonces, pues para mí haber conseguido lograr eso fue algo increíble, ¿no? Así que yo diría que por mi parte eso, Edna. No sé a ti qué se te ocurre por tu parte. Em, bueno, los retos y voy a hablar entonces en mi experiencia como en Sí, en tu exploración y carrera, ¿no? producción. Ujú, em, yo creo que ya por el hecho de ser mujer, pues tienes ciertos retos porque no existen muchas, ¿no? Mujeres en la industria, en puestos de liderazgo, ujú, entonces las que son, estoy gratamente sorprendida de que sí te jalan y son esas líderes que ves hablando y son esas que están en la asociación y son, ujú. entonces, padrísimo, ¿no? Eso me ha dejado gratamente sorprendida, pero sí ha sido difícil em, el ser mujer, además no técnica, porque pues bueno, o sea, yo vengo de un background de ciencia política que después dije, a ver, hay un mundo de oportunidades aquí dentro, mediante asuntos corporativos, relaciones Claro. institucionales, Ujú, ¿no? Súper importante, pero es hacerte valer y sí creo que aunque he avanzado en mi carrera profesional, me he tenido que esforzar siempre más y dar siempre un extra más que un hombre para ganarme la misma posición en la que está él, ¿no? Entonces, y eso es algo que ujú. sí creo que tiene que ver, pues, con sesgos Sí, claro. Sí, inconscientes sí. que vamos rompiendo poco a poco, pero Ujú, además la barrera más grande ha sido la edad. Entonces, una cosa es ser mujer y los problemas que conlleva, y otro es ser mujer joven, ¿no? Entonces, el sector hidrocarburos es un sector tradicionalmente dominado por hombres mayores, ¿no? Entonces ahí hay dos barreras a romper. Una, pues eres mujer, ¿no? Que ya eres minoría, y otra, eres joven. Entonces es aún más difícil como pues hacerte valer y ganarte ese respeto y esa base de mucho trabajo, de muchos corajes, de pegártele a mujeres muy fuertes y también identificar a todos esos aliados que existen en la industria, todos esos hombres que fomentan tu participación y que ujú. pues verdaderamente te dejan desempeñarte con un reconocimiento, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el ser joven es un reto que si nos escuchan aquí universitarios, que creo que son la mayoría, pues les advierto que les va a pasar. Ujú. Muchísimas gracias a ambos. Yo sí creo que hay que ser generosos y respetuosos. Yo creo que esas son las palabras que hay que aprender si queremos fomentar la equidad e inclusión en la industria energética. Muchísimas gracias. Aprovecho el espacio para invitarlos a que nos acompañen en las próximas conferencias que tendremos, las cuales serán publicadas tanto en las redes sociales de AMEXI como de la Comisión de Energía de Tamaulipas y de los estados también coanfitriones a este congreso. Muchísimas gracias en este simposio. Muchísimas gracias a todos. Edna, Alex, gracias. Un placer. La verdad es que fue un tema muy enriquecedor. Muchísimas gracias porque lo disfrutamos muchísimo. Gracias. Lo Muchas gracias a aprendí. vosotras, de Gracias, verdad. Sí. comisionada Yamexi, por la organización. Ujú. Rosy, Muchísimas un gracias. abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Bye bye.
Felicidades, chicos, gracias. Gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Bye, Alex. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Antonio. Gracias, Antonio.